abrir su Biblia en la segunda carta de Pedro, del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 10 y versículo 11. Se lo voy a agradecer. Abra ahí su Biblia. Vamos a leer estos dos versículos. Segunda de Pedro 3, versículo 10, versículo 11. El Señor viene por una iglesia santa. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, vean los signos de exclamación que utiliza aquí la Biblia Reina Valera. No sé si las otras versiones lo traen. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Señor, ayúdanos hoy para entender tu palabra. Ayúdanos, por favor, a vivir en santa y piadosa manera, Señor. Ayuda a mis hermanos. Ayúdanos a todos nosotros a renunciar al mundo, a renunciar a nuestras propias concupiscencias, Señor, que nos arrastra para que caigamos en pecado, Señor. Ayúdanos, por favor, a vivir en santidad todos los días, Señor. Por favor. Estos dos versículos son muy interesantes, porque el versículo 10 nos está hablando de la segunda venida del Señor, y Pedro aquí utiliza la frase el día del Señor para referirse a su venida, y no es el único. Por ejemplo, el autor de los Hebreos escribió también esta frase: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto ves que aquel día se acerca. ¿Cuál día? El día de la venida del Señor. De hecho, Pedro, en este mismo capítulo, en este capítulo 3, también se refiere a la segunda venida del Señor con la palabra advenimiento, en el griego parousia o parousia. Pero veamos ahora cómo Pedro conecta el versículo 10 con el 11 que nos habla de nuestro deber de llevar una vida santa y piadosa en vista del regreso de nuestro Señor Jesús. Versículo 11 lo decía, ¿no? Vea cómo lo conecta. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Leamos nuevamente el versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Mis hermanos, la parousia de Cristo, su segunda venida, será el suceso más impresionante a nivel mundial que está a punto de suceder. Recordemos que Cristo ya vino hace un poco más de 2000 años, y a su primera venida se le conoce como Epifanía. Eso lo he repetido para que ustedes vayan entendiendo, diferenciando la primera venida que ya sucedió de la segunda venida. Epifanía, parousia. Y en esta Epifanía, pocos se dieron cuenta,
pero su segunda venida, dice la Escritura, que todo ojo lo verá, y se escuchará una trompeta como la de un heraldo que anuncia la llegada de un gran monarca. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, el Rey de Reyes y Señor de Señores, en las nubes, con gran poder y gran gloria, acompañado de huestes de ángeles resplandecientes que reunirán a los creyentes de todas las partes del mundo que conforman la iglesia. Déjenme leer una historia que nos puede servir para ilustrar el regreso de nuestro Señor Jesús. Una de las páginas más conmovedoras de la historia inglesa narra las conquistas y cruzadas de Ricardo I, Corazón de León. Mientras Ricardo estaba fuera del país derrotando a Saladino, su reino pasó por tiempos muy malos. Su astuto y falto de gracia hermano Juan usurpó todas las prerrogativas del rey y gobernó mal en su reino. El pueblo de Inglaterra sufría mientras oraba pidiendo que el rey regresara pronto para poner orden. Por fin Ricardo regresó, y alrededor de tan deslumbrante llegada se cuentan muchas historias, algunas de ellas entretejidas entre las leyendas de Inglaterra, una de ellas la de Robin Hood. Inmediatamente los castillos de su hermano Juan cayeron como naipes. El gran Ricardo reclamó su trono y ninguno se atrevió a interponerse en su camino. El pueblo gritó de alegría, sonaron una y otra vez las campanas, el rey había regresado. Long life to the king, decían allá. Larga vida al rey. Mis hermanos, Jesús prometió que regresaría por su amada iglesia, y hay varios pasajes que hacen alusión a este gran evento que pronto va a suceder. ¿Cuándo? No lo sabemos. Pero el apóstol Juan nos dice: he aquí, yo vengo pronto, ciertamente vengo en breve, de parte del Señor. Mis hermanos, el Señor no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Veamos dos versículos donde, de los propios labios de nuestro Señor, vamos a escuchar esta gran promesa que tiene para todos nosotros. Mateo 26, 64 es el primer versículo. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Vea la promesa: viniendo en las nubes del cielo. ¿Cuál es el contexto de este versículo? Jesús fue llevado al concilio para ser interrogado, y aquí el sumo sacerdote estaba tan desesperado porque Jesús guardaba silencio ante todas las acusaciones, y en su desesperación le dijo: te conjuro por el Dios viviente, si tú eres el Cristo, dinos ya. La respuesta del Señor fue contundente: yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Esta respuesta tiene una conexión asombrosa con la visión de Daniel en el capítulo 7. Daniel vio a uno como hijo de hombre, que les leo. Daniel 7:13, versículo 14. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, título que se le da al Señor por ser eterno, a Dios Padre, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido, jamás será destruido. Yo les he mencionado cómo ha caído el imperio romano, el imperio babilónico, los griegos con Alejandro Magno, pero el reino del Señor será eterno, nunca será destruido. Ahora bien, note esto conmigo: Hijo de hombre es un título mesiánico, como Cristo también es un título, no es un nombre.
Hijo de hombre apunta primeramente a la humanidad del Mesías, pero cuando vemos que el anciano de días le entrega el reino eterno, esto nos hace pensar sin lugar a duda en qué, en su divinidad. Por tanto, Hijo de hombre es un título que revela perfectamente tanto la humanidad como la divinidad del Mesías. Y por si fuera poco, esta explicación, las nubes son un claro símbolo de autoridad divina. Por eso el sumo sacerdote se rasgó las vestiduras en señal de indignación y gritó: este hombre, refiriéndose a Jesús ha blasfemado. Otros gritaban: es reo de muerte, y comenzaron a golpearlo, a escupirlo en el rostro, porque habían entendido bien el mensaje de Jesús. En Mateo 24, que es un gran discurso escatológico de nuestro Señor, Él también dijo una frase con respecto a su segunda venida. Y ese capítulo 24 está lleno de señales que apuntan a la destrucción del templo y a su segunda venida. Veamos este versículo, Mateo 24:30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Juan escribió en el libro de Apocalipsis lo siguiente, Apocalipsis 1:7: He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Y la expresión de aquí normalmente indica en la Biblia que algo grande o extraordinario va a suceder. Juan lo que nos está diciendo es que la gloria y el poder del Señor, que actualmente están como ocultos o velados, un día resplandecerán de tal manera que el mundo entero los podrá ver. Mis hermanos, Jesús nos prometió que Él va a regresar, y Él es fiel consigo mismo y con su palabra, es decir, lo va a cumplir. El versículo que leímos en Mateo 24, como ya lo mencioné, está en el contexto de todas las profecías que el Señor les dio a sus discípulos en el Monte de los Olivos acerca de la destrucción del templo de Jerusalén y de su segunda venida. Ahí el Señor les dio muchas señales antes de su venida: falsos cristos, falsos profetas, habrá guerras, terremotos, y la maldad aumentará. Y estas señales el Señor se las reveló únicamente a sus discípulos, y entre ellos estaba Pedro, quien seguramente en el Monte de los Olivos estuvo muy atento a la palabra del Señor, así como está usted muy atento a la palabra. Seguramente estuvo muy atento a esas palabras proféticas del Señor, y con tal razón en su segunda carta Él les dedica un capítulo monográfico a los falsos profetas. Ya les dije a qué se refiere un capítulo monográfico, pero vea, les dio únicamente 3 versículos. Segunda de Pedro 2:1 al versículo 3, dice así la palabra: Pero hubo también falsos profetas, entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Versículo 2: Y muchos seguirán sus disoluciones, sus prácticas vergonzosas, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Todo ese capítulo se lo dedica Pedro a los falsos profetas. Y el Señor Jesús en Mateo 24 dijo, versículo 11: Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos.
Mateo 24 dice, porque se levantarán falsos cristos, falsos ungidos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Y ve el versículo 25, Mateo 24:25. Ya, os lo he dicho antes. Hoy en la actualidad, si hay algo que estamos viendo, son muchos falsos enseñando doctrinas que engañan y confunden. Lo que indica que antes de que venga el Señor, el engaño prevalecerá en el mundo y dentro de la iglesia. Esta es una señal inequívoca del regreso también de nuestro Señor Jesucristo. Ahora veamos otras similitudes entre lo que escuchó Pedro en ese gran discurso escatológico del Señor Jesús y lo que él dejó plasmado también en esta carta. El apóstol Pedro nos dice que el Señor iba a venir como ladrón en la noche. Ya lo leímos en el primer versículo, al comenzar la enseñanza. Y el Señor utilizó la misma figura del ladrón en Mateo 24 para referirse a que Él regresará a tomar lo que es suyo, su iglesia. Mateo 24:43 dice así la palabra: pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Así de manera repentina. ¿A usted le ha hablado el ladrón y le ha avisado? Fíjate que el día de hoy voy a ir a tu casa a robarte. Tienes un iPhone de los nuevos que me encanta. ¿Sale? Te aviso que voy a ir a robar tu casa. ¿No? Te avisan para hacer fraudes, ¿no? Por teléfono. Te voy a fraudear y te tengo ahí tu familia, no sé, secuestrada. No avisa. Por tanto, dice en este versículo 44, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Debemos estar preparados en todo tiempo, porque a la hora que menos pensemos, el Señor regresará por su amada iglesia. Pedro también escribió sobre una alteración muy fuerte en los elementos naturales ocasionando destrucción. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 10, y vamos a leer después el versículo 12. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Versículo 12. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Voy a leer estos versículos en otra versión para entenderlo mejor. Pero cuando el Señor Jesús regrese, vendrá como cuando un ladrón entra en una casa a robar. En ese día los cielos desaparecerán en medio de un ruido espantoso, las estrellas serán destruidas por el fuego, y la tierra y todo lo que hay en ella desaparecerán. Versículo 12. Y esperar con ansias el día en que Dios juzgará a todo el mundo. Ese día el fuego destruirá los cielos y derretirá las estrellas. Así dice en esta versión. Y miren, nuestro Señor Jesús escribió algo muy interesante con respecto a algunos eventos sobrenaturales que van a impactar este planeta. Vean las similitudes. Mateo 24:29. Ahora vayamos ahí. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos,
desde un extremo del cielo hasta el otro. Y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Esto suena a una lluvia de meteoros. Esto habla de acontecimientos devastadores como los que Juan describe en el libro de Apocalipsis, en los 21 juicios que encontramos en este libro. 7 sellos, 7 trompetas y las 7 copas de la ira. En el primer sello se nos habla de un personaje que monta un caballo blanco, pero sin arco. Esta es la puesta en escena del anticristo, el inicio de la gran tribulación. Este hombre aparecerá como un cordero inocente, porque solamente trae arco, no trae flecha, promoviendo la paz. Pero este caballo seguirá cambiando de colores, representando guerras, hambrunas y otras cosas. Bueno, déjeme explicarle que hay varias posiciones también teológicas de todo esto. Algunos creen que esto ya pasó y que no va a suceder. ¿Sí? Hay varias posiciones. Sin embargo, yo quiero apegarme a lo que dice la Escritura. Y de acuerdo a lo poquito que he estudiado, podríamos decir que la iglesia no va a pasar por las 7 copas de la ira. Dígame. Es muy probable que sí nos toque pasar por los 3 años y medio. ¿Recuerda las 70 semanas de Daniel? Hay una semana que está por cumplirse. Y bueno, el Señor sabe. Les voy a explicar un poquito más. Pero de acuerdo a lo que he estudiado, la cronología de estos sucesos está de esta manera. Tenemos 3 años y medio, otros 3 años y medio, son 7 años en total. En los primeros 3 años y medio vamos a encontrar los 7 sellos, las 7 trompetas, a los 2 testigos. Algunos dicen que es Elías y Moisés, otros dicen que es Elías y este hombre que fue arrebatado en vida. Elías es uno y Isaías es otro. Enoc. Bueno, esto es más profundo, pero en estos 3 años y medio vemos a los 2 testigos, a los 144,000 sellados, esos 2 testigos también predicando el evangelio para que la gente siga arrepintiendo de sus pecados. Vemos en la escena al anticristo, vemos la primera resurrección, vemos al falso profeta, vemos la reconstrucción también del templo. Y en la segunda parte, en la parte final, en los otros 3 años y medio, tenemos las 7 copas de la ira, la marca del anticristo. Así que no se preocupe. ¿Qué va a pasar si me quedo? ¿Me va a marcar el anticristo? No voy a poder vender, no voy a poder comprar, no voy a poder comer. De acuerdo a lo que he estudiado, la iglesia no pasaría por eso. Hay otras posiciones donde dicen ni siquiera vamos a pasar por nada, se respeta. Pero en toda la historia, en la historia de la cristiandad hemos visto cómo han sufrido muchos cristianos. Nosotros, ¿por qué no? Si no vamos a pasar por la ira de Dios, bueno, en el libro de Apocalipsis se habla de la ira del cordero, de la ira del dragón y de la ira de las naciones. ¿A cuál ira se refiere? Pero vean, en la segunda parte, las 7 copas de la ira, la marca del anticristo, no se preocupe, posiblemente no pasemos por eso, aunque algunos ya están viviendo quizás la tribulación, ¿no? Por no trabajar. ¿Cómo vas a comprar y vender y comer? Tienes que trabajar, como hace muchos tiempos, ¿no? Hace tiempo una de mis abuelitas decía, oye, es que la crisis está todo bien fuerte, si yo siempre he estado en crisis. ¿Y de qué crisis me habla? Dice, yo siempre he estado en crisis. Pobrecita, ¿no? Y el esposo ahí acostadote ahí, sin trabajar. Por eso estaban en crisis, ¿no? 7 copas de la ira, el milenio, la segunda resurrección y la última guerra del Armagedón, el Megiddo. Pero a lo que iba, lo que describe Pedro y el Señor Jesús están perfectamente alineados con la visión de Juan de todos estos juicios, particularmente con el 6º sello.
y las primeras trompetas donde se ven catástrofes naturales, grandes terremotos. Hubo un gran terremoto, estrellas ardiendo, cayendo para amargar las aguas, ajenjo. Y mis hermanos, hay algo que me llamó profundamente en esta carta de Pedro, en esta segunda carta, y son los siguientes versículos. Lea conmigo 2 de Pedro 3:15, versículo 16. Pásele, hermano. Llegó al lugar bueno. ¿Sale? No se ha perdido nada. 2 de Pedro 3:15, versículo 16. Está en este contexto, Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Versículo 16. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de ¿qué? De estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Sí son difíciles de entender. Tenemos que pasar mucho tiempo para escudriñar todo esto. Las cuales indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Pedro aquí lo que está haciendo es recomendarnos las cartas del apóstol Pablo para tener más luz de un tema que es muy profundo, como es la parusia, la segunda venida del Señor. Y Pablo nos dice en su segunda carta que él escribió a los cristianos de Tesalónica que dos cosas deben suceder antes de que venga el Señor Jesús. Vaya conmigo. Segunda de Tesalonicenses 2, versículo 3, para leer. Es más, a ver quién me lo puede leer, sea rápido o rápida. ¿Cuáles son las dos cosas que deben de suceder antes de que venga el Señor? ¿Está claro o no? Dice en el 3. Ay, Dios, eso me toca. Ahí ve, pastor. A ver, ¿quién quiere? Está en la... No se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el destructor. Hasta ahí. ¿Cuáles son las dos cosas? Quiero que me esté siguiendo. ¿Cuáles son las dos cosas que deben de suceder antes de que venga el Señor? La rebelión, La apostasía y el anticristo. ¿Está claro? Varios cristianos están apostatando de la fe. Están negando las verdades del Evangelio. Se están enfriando debido a la maldad que hay en el mundo. Unos incluso han negado al Señor. También es necesario que se manifieste el anticristo, el hombre de pecado, el cuerno pequeño, como se describe en el libro de Daniel, que les hará guerra a los santos. El libro de Daniel también nos da luz con respecto a este hombre. Dice: del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. El Señor va a regresar y hay muchas señales de su venida, pero la palabra dice que nadie sabe el día ni la hora. Cronos y Kairos, tiempos y ocasiones. ¿Cuál es la diferencia? Cronos, de donde viene la palabra cronómetro, es el tiempo lineal. Hoy es domingo, mañana es lunes, hoy es septiembre, próximamente será octubre, 2024, llegará el 2025. Todo eso es tiempo lineal. Esto es Cronos. Y aquí les quiero hacer una reflexión. Nosotros estamos atrapados en el Cronos, en este tiempo lineal. Y en este tiempo lineal pasan muchas cosas, muchas cosas. El problema de algunos
es que en la situación actual en la que están piensan que así va a ser siempre. No, hermanos. ¿Qué pasa en este tiempo lineal? Sus familiares van a morir y pueden correr del trabajo. Sus hijos van a crecer y se van a casar un día. Todo eso va a suceder. Y esta reflexión es para nosotros, esposa y esposo. Si usted no invierte su tiempo en su matrimonio, con su esposa, con su esposo, un día muy cercano, usted y su esposa se van a quedar solos en su casa. Tiempo lineal, hermanos. Esto no va a seguir igual. Ahorita sí, no, pues ¿cómo está? Bendecido, pastor, aquí con el hermoso del Señor, y alabando y danzando y así. Como le preguntamos a un hermano, ¿no? Pues, los hermanos pentecostales. ¿Cómo está, hermano? Avivado, avivado, avivado. Pues siempre va a estar avivado, hermano. Este tiempo lineal continúa. Este crono sigue. Pero el Kairos es diferente. Es cuando Dios decide intervenir de manera soberana en nuestro tiempo lineal. Eso fue lo que hizo en su primera venida, en su epifanía. Y así nuevamente en su Kairos, por eso nadie sabe el día ni la hora, en su Kairos Él va a aparecer por segunda ocasión. Pero vaya conmigo al libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos 1, versículo 6. Hechos, versículo 6, capítulo 1. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Mire la pregunta que le hicieron los discípulos, una pregunta válida, pero fuera de lugar, porque ellos creían que el Mesías venía en ese momento para liberarlos de la opresión de los romanos, cuando en realidad sabemos que el Señor los quería liberar de la opresión del pecado. Y aquí el verbo restaurar muestra que ellos esperaban un reino político y territorial de manera inmediata. Los apóstoles conocían el Antiguo Testamento. Ellos habían esperado la venida del Mesías y ellos anhelaban que estableciera un reino terrenal. Veamos lo que Jesús les contestó en el versículo 7. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Jesús los trajo de regreso a su realidad. A ellos no les correspondía saber los tiempos o las sazones, que es potestad única de Dios Padre. Las Escrituras enseñan muchas cosas acerca del gobierno terrenal y glorioso de Jesucristo en su reino, pero no el momento exacto de su establecimiento. Tiempos, kairos, se refiere a características, épocas y sucesos que están solo en potestad de Dios, únicamente de Él. Versículo 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, así como la que trae usted, blanca. El Señor viene por una iglesia sin mancha. ¿Cuántos llegaron de blanco el día de hoy? Son los que se van a ir. Me hubieran dicho. Pues yo traigo una media blanca, pastor. Si la veo, no. Pues vea su vestido espiritual mejor, hermano, no vea de afuera. Con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Señor Jesús estaba a punto de partir al cielo para regresar a su primera gloria, pero antes de eso animó a sus discípulos para que siguieran predicando la palabra. Ustedes me serán testigos
y vendrá el Espíritu Santo. Serán investidos de poder para que sean mis testigos. Para asombro de ellos, él fue alzado y le recibió una nube. La nube también simboliza la presencia de Dios. La Shekinah era la que descendía en el Antiguo Testamento. Le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Jesús, en su glorioso cuerpo resucitado, dejó este mundo para regresar a su trono en los cielos. En el monte de los olivos, los discípulos se quedaron con los ojos puestos en los cielos, entre tanto que él se iba, y para su mayor consternación se pusieron junto a ellos ángeles descritos como varones con vestiduras blancas. Estos ángeles preguntaron a los desconcertados apóstoles: varones galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? Y la palabra aquí, mirando, indica contemplar de manera prolongada. En este caso, se trata de una ojeada como si estuvieran perdiendo a alguien. La pregunta de los ángeles entonces es una suave reprensión para los apóstoles. Los ángeles dijeron: este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Los ángeles resaltaron que este mismo Jesús que los apóstoles habían visto ascender iba a volver un día, así como lo habían visto irse al cielo. Amados, el Señor regresará en su cuerpo glorificado en las nubes como en su ascensión. Nadie sabe el día ni la hora cuando vendrá, pero vendrá, y eso es lo más importante. Amén. Él vendrá. El Señor viene por su iglesia santa. ¿Quién es la iglesia? ¿Quiénes son los santos? Los que tengo ahí en mi cuarto, pastor. En la pared. Estoy bromeando. Ustedes saben cómo a veces estoy hablando con cristianos, ¿sí? Digo, si hubiera entrado una persona nueva, pues a veces hay que tener cuidado, ¿no? Porque para ellos es muy irrespetuoso, es ofensivo. Pero cada ocasión que encontramos la palabra santos en la palabra del Señor, se refiere a nosotros, a los que nos apartamos, a los que nos consagramos para Dios. La iglesia son todos los cristianos que han nacido de nuevo, de diferentes denominaciones, y que han sido escogidos desde antes de la fundación del mundo para ser santos, dice la palabra. Vaya conmigo a la carta de los Efesios. Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cuántos saben que el Señor ama a su iglesia? Con un amor ágape, con un amor incondicional, un amor que nunca lo vamos a entender. De hecho, el libro de Oseas nos ilustra esta gran verdad. Este profeta menor describe la infidelidad de Israel mediante numerosas imágenes tomadas de la familia y de la naturaleza. Israel es como una esposa promiscua, una madre indiferente, un hijo ilegítimo, un hijo desagradecido, una novilla indómita, una paloma incauta. Vea cómo Oseas describe a Israel. Sin embargo, la infidelidad y la obstinación de Israel no bastaron para agotar el amor redentor de Dios que excede nuestra comprensión finita. Hermanos, nadie en el mundo puede comprender el amor de Dios en toda su plenitud, y menos explicar el amor de Dios. De hecho, los juicios de Dios en el Apocalipsis es una manifestación del amor del Señor, porque todavía en una muestra de su amor quiere quebrantar a la humanidad para que se entregue a Él, pero todos maldiciendo ahí todavía, con un corazón duro que no quiere rendirse al Señor. Ahora, este amor fue un amor demostrativo. Pablo nos dice que Cristo se entregó por su iglesia. El amor del Señor no es el amor
o no es esa clase de amor que nosotros tenemos a veces, un amor romántico, nada más. Algunos ni llegan a eso. Te amo, como le cantamos, Cristo te amo. Un amor que suena muy romántico, pero cero obediencia, cero fe, cero entrega. El amor del Señor no es así. El amor del Señor es un amor demostrativo. Entregó su vida por su iglesia en la cruz del Calvario. Fue de esa manera que la hizo únicamente suya. Versículo 26 dice: para santificarla, habiéndola purificado del lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. En estos versículos encontramos al menos 6 palabras o frases relacionadas con el tema de la santidad. Además, el Señor se entregó por la iglesia para santificarla, para hacerla santa, para hacerla limpia. El Señor, por medio de su sacrificio, nos ha entregado un vestido limpio, y es nuestra responsabilidad mantener limpio ese vestido hasta que Él venga, hermanos. Porque el Señor quiere que nos presentemos delante de Él sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Bien, estas palabras que nos exhortan claramente a vivir en santidad traen un contexto, traen un flujo de pensamiento, de instrucciones para una vida santa. Vaya conmigo a Efesios 5:3. Pero fornicación, creo que no hay, pero lo voy a decir. Si aquí hay un matrimonio, no es el caso, creo, que no se han casado, no han hecho las cosas en orden, están fornicando. Es lo que dice la palabra. Están arrejuntados, como dicen en el rancho. No hay. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aunque se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Me decía un hermano, es incómodo a veces estar con personas que no conocen del Señor. Porque a veces no puedes hacer otra cosa, estás escuchando ahí todas sus groserías, todos sus engaños, todo, es que ya me acosté con tal persona y ya fui con ella, el conquistador del barrio, ¿verdad? Esta palabra fornicación, porneia, abarca todos los pecados sexuales, incluidos el adulterio y la homosexualidad. Que también me decía, pastor, lo que está pasando en las escuelas con adolescentes, con jóvenes, es terrible. ¿Qué eres bi? ¿Qué eres esta ahora? ¿Qué ahora esto? ¿Qué esto ahora? Confunden a los chavos. Y los chavos, como son de open mind, yo soy open mind, pastor, a mí no me afecta eso. Abre toda su mente a toda la basura que está escuchando. Y no les tomen por sorpresa que al rato ese joven de open mind esté pensando igual que ellos, o actuando igual que ellos. Es terrible, hermanos. Cuando usted fue a la escuela, a ver, no empiece el pastor con eso, hombre. Estamos bien aquí, hable del anticristo, siga hablando. No hable de eso, pastor. Pero alguna vez escuchó ahí en su saloncito con los niños, con los jóvenes, oye, ¿tú qué eres?
Soy esto. Había otras cosas, ¿verdad? Pero ahora me sorprende todo esto que me cuentan algunos padres, a lo que se están enfrentando los adolescentes y los jóvenes. Es terrible. No nos conviene, como a santos dice la palabra. Vea lo que dice el versículo 4: ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Mire, este es un buen termómetro para confirmar si hemos avanzado en nuestro caminar santo delante del Señor. Les voy a leer este versículo en otra versión. Los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. ¿Le gustan los chistes groseros? ¿Los chistes colorados? Ya sería el colmo que fuera a escuchar a uno de ellos, ¿no? Populares. Tienen ahí a toda la gente relajada, contenta, con todos los chistes más groseros que puede usted escuchar. Y hasta pagan. Págame porque quiero que me hagas reír. Con puros chistes groseros. Los chistes groseros no son para ustedes. Para nosotros, acciones de gracias para Dios. Versículo 5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra, es decir, que si está usted o yo practicando alguno de estos pecados, también es idolatría, es lo que dice la palabra. Tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Qué importante es vivir en santidad, amigos, y caminar en orden delante de Dios. Porque en el capítulo 21, Pablo nos exhorta versículo 21 del capítulo 5, Pablo nos exhorta a someternos los unos a los otros en el temor de Dios, y desarrolla el orden que debe de existir en la relación matrimonial. Casadas, sujétense a sus esposos como al Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres. Todo esto es orden. Es importante vivir en santidad y en orden delante de Dios. Mire, Pedro en su primera carta nos hace un llamado a vivir en santidad. Cito lo que él escribió, 1 de Pedro 1:13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y por tanto, está conectado con el tema previo de la herencia futura que tenemos con el Señor, que también debe de ser un incentivo para que vivamos en santidad. 1 de Pedro 1:14 dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santos. Mientras vivamos en esta tierra con la esperanza de que aparezca el príncipe de los pastores, tenemos una lucha contra los deseos pecaminosos. Por lo tanto, se nos llama a ser obedientes y separarnos del mal en todas nuestras acciones. Tenemos que ser santos porque eso es lo que concuerda con el carácter del Dios santo que nos llamó. Sean santos porque yo soy santo. Ahora veamos cómo concluye Pedro en su capítulo 3. Vaya conmigo. 2 de Pedro 3:11. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Cómo no vivir, hermanos? Tenemos que aplicarnos ya.
Tantas señales que están pasando y algunos siguen igual o peor, otros siguen avanzando, pero tenemos que aplicarnos ya a vivir una vida santa, una vida en obediencia. Versículo 2: esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en la cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. En su regreso debemos procurar ser cristianos muy diligentes para vivir en santidad y no ser hallados por Él en pecado. Lo que dice aquí este versículo: la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo es la esperanza bienaventurada de la iglesia, que dice: Maranata, Maranata, ven Señor Jesús, Maranata. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve, amén. Sí, ven Señor Jesús. ¿Cuántos anhelan el regreso del Señor Jesús? Amén. Y más los que debemos a Coppel y al Arbonero y arrebátame ya, Señor, llévame ya contigo. Son los que más desean la venida del Señor. Y los que menos desean la venida del Señor, ¿saben quiénes son? Los jóvenes, porque se quieren casar. Espérame tantito, Señor, déjame casar. ¿Sabe cuál es la mejor manera de esperar a nuestro Señor Jesús? Obedeciendo, viviendo en santidad. Esa es la mejor manera. Implica muchas cosas, ¿verdad? Pero tiene razón, en obediencia, en santidad, cuidando la palabra, siendo fieles al Señor. El Señor viene pronto por su iglesia. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra.